Todo comenzó en las áridas tierras de Judea, un rincón olvidado del vasto imperio romano, donde la esperanza parecía haberse extinguido, bajo el peso de la opresión y el silencio de los siglos. Pero en el corazón de un carpintero de Nazaret, latía una verdad que sacudiría los cimientos del mundo conocido, mientras caminaba hacia las aguas del Jordán para encontrarse con su destino frente a Juan el Bautista, bajo un sol implacable que presagiaba el inicio de una era nueva y desconocida. Al sumergirse y emerger de aquellas aguas, no solo aceptaba un llamado divino, sino que iniciaba una travesía de 40 días por el desierto más despiadado, enfrentando las tentaciones más oscuras y el hambre que devoraba su cuerpo, pero fortalecía su espíritu, demostrando que su reino no era de este mundo de barro y ambición, sino de una luz que apenas se empezaba a destellar en la mirada de los primeros pescadores que dejaron sus redes para seguir a un hombre que prometía convertirlos en pescadores de hombres. La fama de este maestro galileo se extendió como un incendio forestal por las colinas y valles, no por el uso de la espada o la fuerza, sino por palabras que sanaban el alma y milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza, devolviendo la vista a los ciegos que solo conocían la oscuridad y haciendo caminar a los que habían olvidado el peso de sus propios pasos, mientras las multitudes se agolpaban solo para tocar el borde de su manto, buscando una brizna de la divinidad que emanaba de su presencia serena. Jesús de Nazaret no era simplemente un profeta más en una tierra llena de mesías olvidados. Era una fuerza de la naturaleza espiritual que hablaba con una autoridad que inquietaba a los poderosos y consolaba a los humillados, rompiendo barreras sociales, al comer con pecadores y defender a los marginados en una sociedad rígidamente dividida, sembrando las semillas de una revolución de amor que no buscaba derrocar a César con legiones, sino conquistar el corazón humano con el perdón absoluto y la promesa de una vida que trascendía la muerte física. En cada aldea que visitaba, el aire se llenaba de una electricidad expectante, pues los cojos saltaban de alegría y los leprosos recuperaban su carne limpia, mientras el eco de sus parábolas sobre reinos celestiales y semillas de mostaza resonaba en las mentes de aquellos que habían vivido en la servidumbre, preparándolos para lo que estaba por venir en las murallas de la ciudad santa de Jerusalén, donde su mensaje sería puesto a prueba por el fuego de la traición y la envidia de quienes veían en su luz la sombra de su propia decadencia religiosa y política. Y los milagros se convirtieron en un clamor ensordecedor cuando las noticias sobre la resurrección de Lázaro volaron por las caravanas y los mercados, posicionando a Jesús no solo como un sanador, sino como el soberano sobre la misma muerte, lo que obligó a los líderes del Sanedrín a reunirse en las sombras para conspirar contra aquel que amenazaba su estatus y el frágil equilibrio con el prefecto romano Poncio Pilato. Mientras tanto, en las colillas de Galilea, miles de personas se reunían sin comida ni refugio, alimentadas únicamente por la palabra de vida que brotaba de sus labios, hasta que el hambre física se hizo presente y él, con apenas unos panes y peces, multiplicó la provisión en un acto de generosidad sobrenatural que dejó a la multitud atónita y satisfecha, simbolizando que él era el verdadero pan descendido del cielo, que saciaría el hambre más profunda del ser humano por toda la eternidad. La verdadera prueba de fe ocurrió en medio de las tormentas del mar de Galilea, donde las olas rugían como bestias hambrientas y el miedo paralizaba a sus discípulos, hasta que vieron una figura caminando sobre las aguas embravecidas, como si el caos fuera su alfombra, recordándoles que incluso el viento y el mar obedecen su voz, y que el miedo no tiene poder sobre aquellos que mantienen su mirada fija en el autor de la vida. Jesús no buscaba el aplauso de las masas ni los tronos de oro. A menudo se retiraba a la soledad de las montañas para comunicarse con su Padre, buscando la fuerza necesaria para cargar con el peso de los pecados de una humanidad que pronto le daría la espalda, mientras enseñaba a sus seguidores que el mayor en su reino es aquel que
sirve a los demás y que para ganar la vida primero hay que estar dispuesto a perderla por causa de la verdad. La tensión crecía en cada paso que daba hacia Jerusalén, pues él sabía perfectamente que cada sanidad realizada en sábado y cada crítica frontal a la hipocresía de los fariseos eran clavos invisibles que se preparaban para su propia carne. Sin embargo, su determinación era inquebrantable porque su misión no era evitar el sufrimiento, sino atravesarlo para redimir a la creación. Entera de sus cadenas milenarias, sus palabras eran como espadas de doble filo que penetraban hasta lo más profundo de las intenciones humanas, desnudando la soberbia de los sabios y ensalzando la humildad de los niños, creando un movimiento que no se basaba en rituales vacíos, sino en una relación íntima y transformadora con el Creador, que él llamaba cariñosamente Abba, un concepto revolucionario que acercaba lo divino a lo cotidiano de una manera que nadie se había atrevido a imaginar jamás en la historia de la fe hebrea. La entrada triunfal en Jerusalén se despliega sobre un modesto pollino, marcando la culminación de las profecías y el inicio del fin. Las palmas alfombran su camino, mientras los gritos de Hosana resuenan en las piedras del templo, y los ojos de los espías romanos y los sacerdotes corruptos vigilan cada uno de sus movimientos, esperando el momento oportuno para silenciar la voz que ha denunciado sus injusticias. En la intimidad del cenáculo, rodeado de sus 12 amigos más cercanos, Jesús les lava los pies en un acto de humildad extrema que desafía toda lógica de poder, instituyendo luego una cena de despedida donde el pan y el vino se convierten en símbolos de su cuerpo que será entregado y su sangre que será derramada para sellar un nuevo pacto de gracia que no dependerá más de sacrificios de animales, sino de su propia entrega voluntaria. El aire se vuelve denso y pesado en el huerto de Getsemaní, donde bajo la luz de la luna y el sudor de sangre, Jesús libra la batalla más grande de su existencia, rindiendo su voluntad humana a la voluntad divina, mientras sus discípulos duermen, ajenos al drama cósmico que se desarrolla a pocos metros de ellos, hasta que el beso de la traición de Judas Iscariote rompe el silencio de la noche y las antorchas de los guardias iluminan el rostro de aquel que se entrega sin resistencia para salvar a quienes lo arrestan. El juicio es una parodia de justicia, una sucesión de mentiras y bofetadas en la oscuridad de los palacios, donde la envidia se disfraza de piedad religiosa y la cobardía de Pilato se lava las manos ante un hombre que no encuentra culpable pero que entrega a los azotes, y a la burla de los soldados que le coronan con espinas y le visten de púrpura para mofarse de su supuesta realeza. Cada golpe del látigo desgarra no solo su piel, sino el velo que separa a los hombres de su destino. Y sin embargo, el silencio de Jesús ante sus acusadores es más elocuente que cualquier defensa, pues su reino no necesita abogados terrenales, sino un sacrificio puro que pueda pagar la deuda infinita del egoísmo humano. La procesión hacia el Gólgota es un camino de dolor indescriptible, cargando el madero de la infamia bajo el sol abrasador, mientras las mujeres lloran y los soldados empujan, marcando con su sangre el sendero que conectará para siempre la tierra con el cielo en un acto de amor tan radical que el mismo sol se negaría a brillar cuando los clavos finalmente perforen sus manos y sus pies en la cima de la colina de la calavera, desde la cruz y de sus enemigos. Las palabras de Jesús no fueron de maldición, sino de perdón, clamando al cielo por aquellos que no sabían lo que hacían y asegurando el paraíso a un ladrón arrepentido, demostrando que hasta su último suspiro, su esencia era la misericordia absoluta que no conoce límites ni condiciones. Cuando finalmente exclamó que todo estaba consumado y entregó su espíritu, la tierra tembló con una furia primordial y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios estaba ahora abierto para todos, mientras el centurión romano, al ver la manera en que había muerto, no pudo sino confesar que verdaderamente aquel hombre era el Hijo de Dios. El cuerpo fue depositado en una tumba prestada,
sellada con una piedra inmensa y custodiada por guardias de élite para evitar que la esperanza resurgiera de las cenizas, sumiendo a sus seguidores en un luto profundo y una confusión devastadora que parecía indicar el triunfo definitivo de la muerte y la oscuridad sobre la luz que tanto habían amado. Pero al tercer día, antes de que el sol terminara de asomar por el horizonte, ocurrió el evento que partió la historia en dos. La piedra fue removida por una fuerza celestial y la tumba quedó vacía. No por el robo de un cadáver, sino por el triunfo de la resurrección, que transformó el cuerpo mortal de Jesús en una esencia glorificada que nunca más conocería la corrupción. Las mujeres que fueron a ungir el cuerpo se convirtieron en las primeras mensajeras de la noticia más grande de la humanidad. Y pronto los discípulos pasaron del miedo paralizante a una valentía inquebrantable al ver y tocar al Maestro que había vencido al sepulcro y que ahora caminaba entre ellos hablándoles del reino y preparándolos para llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. La ascensión a los cielos no fue una partida, sino el inicio de una presencia ubicua a través de su espíritu, empoderando a un grupo de pescadores, sí, campesinos para transformar el imperio romano y los siglos venideros, sin más armas que la fe, la esperanza y el amor. Hoy, 2000 años después, el eco de sus pasos en las polvorientas rutas de Israel sigue resonando en cada rincón del planeta, recordándonos que su historia no terminó en una cruz ni en una tumba, sino que continúa viva en cada acto de compasión, en cada búsqueda de justicia y en cada corazón que descubre que la verdadera grandeza consiste en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, porque Jesús de Nazaret no es solo un personaje del pasado, sino el arquitecto del futuro y la luz que sigue, iluminando el camino de todo aquel que se atreve a creer en lo imposible, el hack de vida. Y si te dijera que estás a un solo clic de distancia de la claridad que llevas meses buscando, el secreto está en el link. Cambia tu vida hoy.